Vamos a iniciar la clase de hoy. La clase de hoy es con respecto a un videíto que estaba ahí bueno, que se les propuso en este sentido de saber cuáles son las bases sociológicas y cómo es que este video intenta darnos precisamente o ir cerrando precisamente eh, lo que es interculturalidad. ¿Sale? Entonces, ¿les parece que empecemos con las participaciones con respecto al videíto? Em, bueno, adelante compañera Claudia, le escuchamos. En el tema de bases sociológicas vimos lo que es la cultura. Ujú, Vimos varios conceptos. De hecho, la cultura es algo que engloba todo nuestro actuar en la sociedad ¿es y correcto? pues se manifiesta día a día y vamos cada uno teniendo una herencia cultural. Ujú, La cultura también es un concepto en proceso de construcción. Vimos también lo que es el multiculturalismo, ya que pues es una corriente de pensamiento que nos define en un trato igualitario a todos los grupos culturales que estamos en este territorio. ok, La educación multicultural es una respuesta de la institución educativa a la diversidad cultural. Es movida por el respeto a los derechos de todos, de todas las culturas. ujú, La interculturalidad, pues, es como la interacción de una cultura y otra. ok, El interculturalismo pretende conocer y respetar las diferencias culturales como el diálogo intercultural y pues el diálogo intercultural es la interacción igualitaria entre las culturas. ujú, También vemos lo que es el currículum intercultural y son conocimientos exhaustivos del contexto donde está bueno, donde se sitúa el centro escolar. ok, ok, muchas gracias Claudia. Muchas gracias. Adelante, Cristal. Buenos días a todos. Buenos días. En el tema que vimos, pues sí, como ya lo dice la compañera, vimos el concepto de la diversidad cultural, que pues es el principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos. La educación intercultural es un enfoque pedagógico que da respuesta a las necesidades y dinámicas sociales. Es aquí donde pues interactúan diferentes culturas, pero en este caso pues en la educación y como ya lo hemos visto ser de incluir a las demás personas, o bueno, ya están, pero de respetar más que nada sus diferencias Ujú, sociales. También esta posee respeto y valoración del pluralismo cultural, perdón. ujú. Y por último, pues el currículo es el conjunto de los conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un determinado fin, o puede ser algún título académico. Ok, muchas gracias, Cristal. Em, adelante, compañera Allison. Bueno, gracias, profe. Buenos días a todas. Buenos días. Pues igual el video nos mostraba una serie de conceptos que pues ya habíamos visto antes, como dice mi compañera Claudia, creo, nos mencionaba que era la cultura. Ujú, Nos mencionaba que la cultura no deja de transformarse nunca. De ahí nace el concepto de culturación. ujú, También nos menciona lo de multiculturalismo, que es la interacción respetuosa de las culturas. ok, La interculturalidad es no, perdón, el multiculturalismo era el trato igual a todos y la interculturalidad ya era la interacción entre todos. ok, También nos menciona cómo debería ser la educación intercultural, cómo se le debe de enseñar a todos a respetar a todas esas culturas y enseñarles sobre esas culturas. ujú,
Y por último, el currículo intercultural, que es pues sí, para el alumnado y busca poner en marcha dentro del aula. Aunque nos mencionaba también el ejemplo de que no siempre en el aula puede haber esa interculturalidad y aún así se debe de enseñar. Ajá. Porque en el aula no siempre va a haber esa diferencia de culturas entre todos los alumnos, pero se debe de buscar la forma ideal para enseñarla, que existe. Y pues eso era todo de mi parte. Ok, muchas gracias, Alison. ¿Alguien más desea participar con respecto a este? Recuerden que es un videíto que un profesor, obviamente es un profesor de otro país, pero me parece o me pareció a mí que explicó bien lo que es precisamente este cierre de la interculturalidad como tal, la cultura, la culturación que mencionaba Allison, ¿no? Y es importante precisamente que vayamos cerrando em, esta, esta materia, digamos, con esta recapitulación de conceptos. Adelante, Dulce. Buenos días a todos. Buenos días. En el video también nos mencionaba, perdón, sobre la cultura, que pues también se refiere a un conjunto de bienes, materiales y espirituales que de un grupo social que transmitido de generación en generación. Y pues en la cultura también incluye como por ejemplo la lengua, los procesos, los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, los hábitos Ujú. y los valores. Ok. Y también nos mencionaba sobre el multiculturalismo, me parece, que Ajá. también pues, es una corriente de pensamiento que define que todos, bueno, un trato igualitario para todos los grupos sociales. Y pues también incluye como los derechos lingüísticos, la Ok. autonomía regional, las políticas de inmigración y naturalización, me parece. Y eso sería todo, profe. Ok. Ok. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias por tu participación. Em, Bien, no sé si alguien más desea abrir el micrófono y si no, comenzaríamos con la, la clase. Si no, comenzaríamos con la clase. Bueno, complementaríamos un poquito lo que sus compañeras están comentando. Dice Vero, considero que la interacción cultural es precisamente lo que estamos llevando a cabo en las clases, en donde supongo que dice, ponemos en práctica el diálogo intercultural. También considerando que el multiculturalismo hace referencia al trabajo igualitario en los grupos culturales. En los grupos culturales que conviven dentro de un territorio. Am, bueno, es muy difícil en este sentido poner en un estante, digamos, o estandarizar esta forma de comprender la interculturalidad, ¿no? En ese sentido del trato igualitario, ¿no? Me parece que no todos deben de ser tratados de manera igualitaria, ¿no? A mí me parece que debemos de intentar buscar la equidad, ¿no? En ese sentido de buscar no la igualdad, sino la equidad en los espacios educativos. Am, em, por ejemplo, ser justos. ¿Qué es la justicia? ¿No? ¿Qué cosa es la justicia? ¿Para qué queremos la justicia? Am,
es justo que una persona tenga, digamos, ah, siempre pongo este ejemplo, ah, pero es justo que una persona tenga, por ejemplo, una beca. En el caso de las becas de CONACYT, ¿no? Pongamos este ejemplo real de la vida real. CONACYT y por instrucciones del presidente de la República dijo o propuso que las personas que están estudiando un doctorado, una maestría, un postdoctorado en escuelas privadas, pues que se les quitara la beca, ¿no? Que se les quitara la beca porque pues era innecesaria esa beca en esos espacios, ¿no? Y mucha gente, obviamente la gente de la élite, se levanta y dice que por qué está haciendo eso, que está quitando las oportunidades de estudios, pero ocupemos un poco la lógica. Es justo que gente que tiene las posibilidades de estudiar en un espacio privado, ¿no? Se le dé una beca. ¿O sería más justo que esas becas se bajaran a nosotras y tuviéramos esas, digamos, ese apoyo económico para seguir estudiando? Que nosotros tenemos que estar trabajando, por ejemplo, en el caso de su compañera Vero, que está en cursos o que estaba en cursos en CONAFE, que está trabajando en CONAFE, o nosotras que estamos trabajando tal vez en algún espacio, en alguna casa, limpiando o en alguna tienda, vendiendo, o ¿qué es más justo? ¿Cuál es la justicia ahí? ¿No? En ese sentido, creo precisamente que no necesitamos tratar a todos igual, necesitamos que exista equidad, ¿no? Que es lo que se intenta hacer en nuestros espacios educativos y en nuestro espacio federal en el país, ¿no? En ese sentido de lo igualitario, ¿no? Es decir, les comentaba la vez pasada que todos y todas estamos o tenemos ciertos espacios de privilegio. Nosotros o nosotras no podemos compararnos precisamente con no podemos ser en este sentido iguales con la gente indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están en un espacio de privilegio inferior al que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Pues buscar esa equidad, es decir, que nosotras mismas busquemos esos espacios para que estas personas, para estos hermanos indígenas, puedan estar en el mismo espacio de privilegio que todos. ¿No? Que puedan acceder a la educación, que puedan tener un buen teléfono celular, que puedan acceder a la internet, que puedan tener la posibilidad que nosotros tenemos, el privilegio que nosotros tenemos. Es decir, no que sean iguales a nosotros, ¿no? Porque cada uno tiene su pensamiento, tiene su subjetividad, tiene su forma de ver el mundo, tiene su cosmovisión, etcétera. Y en ese sentido, lo que necesitamos precisamente es esta parte de la equidad, ¿no? Y en ese sentido, no hacer como digamos, estos espacios que quieren, digamos, imponer o em, se me fue la palabrita, pero que quieren anexar a la cultura, porque ellos tienen su propia cultura, ¿no? Y entonces no estamos haciendo interculturalidad. Lo que estamos intentando es que se anexen a nuestra cultura para que sean igual de exitosos que nosotros, en este sentido errático del éxito, ¿no? ¿Qué tan bueno eres en la escuela? Un ejemplo, ¿qué tan bueno es? Ay, saco puros 9 y 10, soy muy buenísimo.
Ah, muy bien. A ver, cuéntame, ¿en qué materia sacas nueves y dieces? Ah, no, pues en la de interculturalidad saco nueves y dieces. Ah, ¿sabes de intercultural? A ver, explícame qué es la interculturalidad. Ah, la interculturalidad es, bueno, es que la cultura y la multicultura, ¿no? Cantinfleamos y no tenemos ni la más mínima idea de lo que es interculturalidad. Ah, pero soy exitoso porque tengo nueves y dieces, ¿no? Y entonces, en realidad, no estamos teniendo el éxito. El éxito no tiene que ver con una calificación. El éxito no tiene que ver con cuánto dinero tengamos. El éxito no tiene que ver con en qué posición estemos. El éxito tiene que ver con el ser, según Eric Fromm, ¿no? Es decir, cuando nosotros de verdad empezamos a respetar a la gente indígena, cuando comprendemos o intentamos comprender su forma de ver el mundo, cuando hacemos esta interrelación de compartir información, es cuando nosotros estamos precisamente usando esta interculturalidad, respetando su cultura, apropiándonos de su cultura y compartiendo la nuestra, pero sin la necesidad de decirle o hacerle sentir que está mal en lo que está haciendo, ¿no? Es decir, sin la necesidad de echarle en cara nada, ¿no? Es decir, cuando yo voy a una comunidad y en la comunidad respeto las costumbres, acato las leyes de la comunidad, em, em, me comporto correctamente de acuerdo a las costumbres y a la visión de la comunidad, ¿no? Y además hay una interrelación con los de la comunidad, respeto esa forma de pensar, ¿no? Y además me integro en su forma de pensar. Estoy haciendo interculturalidad, ¿no? Ahora, hablamos de las personas indígenas, pero ¿qué pasa con otras culturas? ¿No? ¿Qué pasa con estas culturas de los que cantan rap, por ejemplo? Es una cultura diferente, ¿no? Y esa cultura se divide en subculturas, por ejemplo, los que hacen grafitis, por ejemplo, los que bailan, ¿no? Es decir, ¿cómo respeto esas culturas? Ah, es que tengo una amiga que le gustan las amigas y entonces ya no quiero que sea mi amiga porque pues, le gustan las mujeres. Bueno, ¿cómo respeto esa cultura? O tengo un amigo que le gustan los hombres y pues eso no está bien delante de Dios y delante de Buda y delante de Alá y delante de no sé quién. ¿Cómo respeto esa cultura? ¿No? ¿Cómo comparto su pensamiento? En ese sentido estamos haciendo interculturalidad, ¿no? No solamente en esta parte indígena, es la que nos, digamos, nos apremia, pero necesitamos como ampliar esta visión de lo que es em, esta interculturalidad, ¿no? Ah, es que no me gusta andar con esta niña porque, o con esta compañera porque no se pinta, porque no esto, porque no lo otro. Ay, no, es muy arcaica, ¿no? Y no la respetamos o no le respetamos su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ver la vida, ¿no? Es decir, desde lo educativo se han intentado, como lo dice Neidy, Neidy, lo voy a leer textualmente para citarla, ¿no? Neidy dice, quizá que se puede hacer
lo que se puede hacer es organizar el currículum en la práctica de manera que ayude a los alumnos y alumnas a dotar de significado a sus experiencias y en su caso a reconstruirlas. Ajá, ¿y nosotros qué? ¿Nada más los alumnos? ¿O deberíamos de ser conscientes primero nosotros y ya después hacemos las modificaciones que tengamos que hacer? Porque ese es un pensamiento de los de arriba, es un pensamiento de aquel que está detrás de un escritorio, pero que quizás nunca estuvo frente a un grupo. Necesitamos hacernos conscientes también nosotros de que cambiar el currículum no basta. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de implementar, nuestra forma de ver, ¿no? Me parece que es importante, sí, incluirlo en el currículum, pero si no lo incluyo digamos, en mi cotidianidad, en mi vida, no va a pasar nada. Nosotros como docentes, nosotras como docentes, como futuras pedagogas, necesitamos precisamente cambiar este pensamiento, ¿no? Es decir, yo docente, yo profesor, no soy en este nivel jerárquico el que sabe, no soy el que va a enseñar, soy el que comparte, soy el que guía, ¿no? Y en ese sentido de guiar, no tengo que guiar a mis estudiantes en esta idea errónea de ir por una calificación porque es lo más importante y el conocimiento se queda atrás. No voy a guiar a mis estudiantes a estudiar para un examen, si los exámenes no se estudia, ¿no? Sino se estudia para aprender. Es decir, en este sentido, digamos que esta es una cultura que se me ha formado, que yo he formado en mi forma de pensamiento, ¿no? Y en ese sentido es un entramado ideológico. Lo mismo pasa con este sentido de las culturas. Como género femenino tenemos un pensamiento, una cultura, pero como individuo tengo un entramado ideológico y material diferente. Creo que las cosas son de maneras diferentes o las hago de maneras diferentes, ¿no? Ahora, ¿cómo es que logramos este entramado? ¿Cómo es que logramos esta cultura? ¿Cómo es que logramos este pensamiento? ¿O cómo alcanzamos este pensamiento? Pues a través precisamente de los espacios donde hemos estado, es decir, la cultura, el espacio donde estamos, los espacios donde estamos, van a determinar cómo aprendemos a pensar, cómo aprendemos a sentir, ¿no? Cómo aprendemos a expresar y cómo nos comportamos, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos construidos por la cultura. En el sentido de lo que comenta Luis Dush, él dice que venimos a estos espacios de acogida donde nos acogen y donde nos proporcionan cierta parte de la cultura, ¿no? Es decir, cuando nacemos, cuando venimos al mundo, como lo dice Ana Arendt, venir al mundo, ¿no? Venimos
sin el más mínimo conocimiento de lo que existe en el mundo. No significa que no conozcamos, pero conocemos cosas que están dentro de nuestro mundo, es decir, nuestra madre, el latido de su corazón, su voz, hasta su forma de pensar, el amor por nosotros. Conocemos estas cosas que es nuestra primera, digamos, o nuestro espacio de acogida al principio, ¿no? Y después llegamos a la familia, ¿no? Hay una familia que nos acoge. Y es ahí donde empezamos a tener una cultura, ¿no? Por ejemplo, que no se dicen groserías, o que se ayuda en casa, o que hay un respeto hacia los ancianos. Es decir, nosotros conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo ciertas cosas, y eso es parte de la cultura, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nos vamos comportando como en la cultura en la que estamos. Después, en esta segunda estructura de acogida, que es la escuela y la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues abrimos nuestro panorama a nuevas culturas y entonces nos llenamos de este entramado de otras personas que nos influyen también y, y entonces nuestra cultura se incrementa, ¿no? Empezamos a escuchar nuevas palabras, ¿no? Empezamos a leer. Tenemos la posibilidad entonces de avanzar en este sentido con respecto a poder aprender nuevas cosas, ¿no? Y así sucesivamente conforme vamos creciendo. En ese sentido, cuando ya somos adultos, este entramado de cultura, este entramado de saberes, de aprendizajes que hemos hecho durante todo este proceso de crecimiento, va a englobar mi comportamiento cotidiano. Yo me voy a comportar de tal o cual manera gracias a lo que aprendí de mis padres, gracias a lo que aprendí de mis abuelos, gracias a lo que aprendí del contexto, ¿no? Y en ese sentido tenemos un entramado ideológico, porque es tal y no tal. Fíjense que estoy leyendo un librito que, a ver, déjenme buscarlo. Es de una coreana, ¿no? Es de una coreana. El libro se los voy a pasar ahorita. Bueno, se los voy a comentar ahorita. Lo propusieron las compañeras del círculo de lectura y tiene que ver precisamente con esta cultura que estoy comentando. Se llama Kim Ji-un, ¿no? Kim Ji-un. Y el libro se llama, pues así, Chao Nanyu, Kim Jin-yu, nacida en 1982. ¿No? Así se llama el libro. Igual y lo van a ver en el video, ya lo puse por ahí. Y ella cuenta que en esos años del 82, cuando empezó a ir a la escuela primaria, la escuela, ¿no? Que no entendía por qué los varones eran los que tenían que estudiar, ¿no? Los varones eran los que tenían que estudiar y las mujeres no. Tampoco entendía en este proceso de elegir a los líderes dentro de la institución,
¿por qué siempre quedaban los varones como parte del liderazgo? Si los propios profesores y las profesoras decían que las mujeres eran mucho más hábiles en estudiar, pero no tenían, digamos, esa posibilidad am, de obtener ciertos puestos, ¿no? Para lo que ellas eran elegibles era precisamente para jefas de aseo, ¿no? Y nunca entendieron por qué digamos, en el espacio de comida, por qué siempre pasaban primero los hombres, ¿no? Y al último pasaban las mujeres. Pero era normal, ellas lo veían normal porque eso era la cultura, ¿no? Nunca entendieron por qué entre las dos hermanas se tenían que compartir algo y a su hermano le daban completo, ¿no? Nunca hubo esa, digamos, em, pues ese por qué preguntarse, siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. Y en ese sentido, nosotros estamos influenciados por ese pensamiento de la sociedad, ¿no? Por ese pensamiento cultural. Y en ese sentido, todo este entramado ideológico y material se realiza en la práctica y va a hacer referencia precisamente a los espacios donde hemos estado. Por ejemplo, la familia, la escuela, la educación, ¿no? Que son instituciones de referencia social. Es decir, porque nosotros, cuando vamos al mercado y vemos al marchante o a la marchanta que no tiene conocimientos de administración, ¿no? Por eso no te puede argumentar. Es decir, no te puede decir, es que, señor, mi proceso, o señorita, mi proceso de producción es largo. Fíjese usted, tengo que invertir en el inicio de la producción, tengo que invertir tanta cantidad para que se produzca el producto, ¿no? Y ese producto lleva un costo de cuidado, ¿no? Yo tengo que estar al pendiente de hierbarlo, quitarle los animalitos, fumigarle, es decir, tengo que cuidarlo, ese lleva un costo, ¿no? Y posteriormente tengo que hacer un costo de, eh, de empaquetado y de cortado del producto, ¿no? Es decir, eso también lleva un costo. Y así sucesivamente. No nos pueden decir eso. Por eso es que nosotros o nosotras en ese sentido vemos lo que hace la sociedad, que está una persona comprándole a un marchante o una marchanta, ¿no? Y le está diciendo cuánto es lo menos, ¿no? Y nosotros em, reproducimos esa forma reproducimos esa forma de ser de las demás gentes. Y entonces cuando nosotros también vamos, decimos, oye, ¿cuánto cuesta esto? No, pues que tanto, ¿no? De por sí un precio bajo. Ah, y si me llevo dos, ¿no? O no me lo puede dejar más baratito. Es decir, reproducimos eso. Y en ese sentido, es precisamente porque tenemos referencias sociales, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nos construimos a través de otros. Y esto ya lo hemos visto en otros espacios, ¿no? Que nos estamos construyendo a través de los otros. Yo aprendo con el otro. No es cierto, profesor, porque yo estoy leyendo mis libritos y ahí estoy aprendiendo. Nadie me está enseñando. Y el que escribió el libro no es un otro, no es una otra. En ese sentido no podemos aprender solos. Aprendemos siempre con el otro, ¿no? Lo importante o lo bueno de esta parte de la cultura es precisamente que siempre estamos en construcción,
Siempre estamos en construcción, siempre estamos en deconstrucción y estamos en reconstrucción. Todos nosotros y nosotras, o en este caso nosotras, todas siempre estamos en construcción, siempre nos estamos construyendo, pero en este proceso de ir en el contacto con la sociedad, en esta intersubjetividad con la sociedad, con los otros y con las otras, nos deconstruimos, es decir, destruimos ese proceso cultural que hemos hecho y entonces adquirimos otro proceso cultural que es una reconstrucción de la cultura, ¿no? Yo aprendo nuevas cosas y no puedo seguir actuando como lo anterior. Es decir, yo estoy en contra de el maltrato infantil, pero yo mismo hago maltrato infantil. Entonces, no puedo, digamos, no puedo pedir que cambien las cosas si sigo haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Yo quiero aprender un idioma. Bueno, y entonces yo hago culpable al profesor de idiomas porque yo no aprendo idiomas. Porque no sé qué le pasa al profesor. No aprendo el idioma que yo quiero aprender porque es un mal maestro. Bueno, ahí no sé qué pensar, pues no sé quién es el mal maestro, si el maestro o el estudiante, ¿no? En ese sentido, siempre nosotros debemos de saber en qué estamos fallando. ¿Por qué le echamos la culpa a los demás? Es que somos pobres por los indígenas del país. No quieren trabajar, son unos flojos. Uy, ya me salió lo clasista, ¿no? Yo sí soy bueno porque ya estudié, porque tengo... Ya les decía, no estamos en el mismo orden de privilegio, ¿no? Es decir, cambiemos este pensamiento. Dejemos de echarle la culpa a los otros, a las otras, ¿no? Pues es que usted es el que tiene la batuta, ¿no? Imagínense que yo le diga a mi profesor o profesora de algún otro idioma, cualquiera que este sea, es que, a ver, ¿por qué no tengo una buena calificación? ¿Por qué? Si yo entregué todos mis trabajos, si yo participé, si yo... Bueno, y el profesor que me diga, ok, a ver, hagamos una conversación en francés o hagamos una conversación en inglés. Y me empieza a decir todo en inglés o en francés y yo me quedé así como que, es que va muy rápido, pero no que... Entonces, ¿de qué sirvió lo que entregaste? Es decir, vayamos cambiando nuestras construcciones, ¿no? Recordemos que estamos en construcción y que podemos deconstruirnos y que además podemos reconstruirnos, ¿no? ¿Para qué queremos saber de interculturalidad? Pues para aplicarlo, ¿no es cierto? Es decir, esta parte de nosotros de construirnos y reconstruirnos es precisamente este dinamismo que debemos de trabajar, ¿no? En este sentido de que nosotros mismos y los otros entes sociales puedan construir nuevas culturas en nosotros o podamos ser, digamos, culturalmente siempre dinámicos. Y lo que decía su compañera Allison, a esto se le llama culturación. Siempre estamos en este proceso de culturación, ¿no? Siempre estamos en este proceso de confrontación. ¿Cuándo es cuando aprendemos más? Pues cuando nos confrontamos con el otro, con la otra, conmigo mismo. Cuando no estoy de acuerdo con Carla por su pensamiento, me confronto con ella, ¿no? Y confrontarme no significa agarrarnos a golpes, no. Confrontarnos significa que ella pone sus pensamientos y yo pongo los míos, perdón, y hay una confrontación de ideas. Y en esa confrontación de ideas es donde se crea un nuevo pensamiento. Les recomendaré
No sé si ustedes siguen redes sociales, espero que me refiero a redes sociales que les permitan hacer un pensamiento más crítico, creativo, propositivo. Hay un tipo, bueno, varios tipos de hecho, pero les recomendaré este podcast. Búsquenlo en YouTube, se llama Diego Rosarín y debate temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, he visto algunos espacios donde está debatiendo con su hermano, que es filósofo, y está debatiendo pues con otra persona o con otras personas, y debaten tan eufóricamente que parece que se van a pelear, ¿no? Porque todos ponen sus puntos de vista y de repente llegan a un espacio donde congenian todos. Es decir, en ese sentido de la confrontación, se confrontan. Si no hay confrontación, en este sentido de esta confrontación cognitiva, ¿no? Es importante que lo vean porque hablan con con digamos, con mucha argumentación, ¿no? Y en ese sentido hay una confrontación y se aprende un nuevo conocimiento. Esa es la confrontación. Y en esa confrontación es donde se da el diálogo y donde se da un nuevo conocimiento, ¿no? Donde se da un nuevo conocimiento y a eso se le llama culturación porque aprendemos nuevas cosas. Y esta confrontación se da precisamente porque existen demasiadas culturas, demasiadas formas de pensar, demasiadas formas de ver el mundo, y a esto precisamente se le llama multiculturalismo, ¿no? Pero es que yo hablo la misma lengua, profe, soy de la misma cultura, sí, de manera global, pero de manera personal, ¿piensas lo mismo que el otro o que la otra? Ah... Y en ese sentido, el multiculturalismo no solamente hace referencia a estos aspectos étnicos, o podríamos tomarlo así, hace referencia a estos aspectos étnicos, pero también existen estos llamados guetos étnicos, ¿no? O guetos culturales, perdón, no guetos étnicos, sino guetos culturales. Es decir, aquellos que se dividen en la música, en el arte, en el baile, en la forma de pensar, es decir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los compañeros que les gusta o las compañeras que les gusta escuchar reggaetón, por ejemplo, es un gueto cultural. Puede ser que les guste por la música o, por ejemplo, aquellos que les gusta el rap, ¿no? O pueden decir, ay no, el rap, qué horrible, esos hombres que están todos pintados, que están todos tatuados. No, 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 eso es algo terrible para la sociedad. Pero ¿han escuchado las letras, por ejemplo, de Cancerbero? ¿Han escuchado algunas letras, por ejemplo, de Calle 13? Tiene unas canciones buenísimas, ¿no? Latinoamérica, por ejemplo, Guerra, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo lo que pienso. Es decir, gente que canta contra el sistema. O, no sé, a lo mejor les gusta escuchar trova, que también son canciones antisistema. Es decir, el multiculturalismo tiene que ver con todas las culturas que existen en nuestro país. No solamente étnicas, sino también estos guetos culturales que existen. Y en ese sentido, lo que nosotros debemos hacer es precisamente este trato equitativo entre las culturas, ¿no? Es decir, comprender, ser conscientes que estamos en un espacio
donde existe una diversidad de culturas. Y al hablar de diversidad de culturas, estamos hablando de pluralidad de las mismas. Y en esa diversidad de culturas o en esa pluralidad de culturas es precisamente donde se da la interculturalidad, que es precisamente en este cruce de culturas. Lo que decía Vero hace un momento, ¿no? En esta relación que nosotros tenemos con los otros y con las otras es precisamente donde se da esta interculturalidad, ¿no? Es donde se puede resolver los conflictos, ¿no? En donde se propone el respeto a las diferencias de las culturas, ¿no? Y donde se propone el diálogo precisamente de las diferentes culturas. Y en ese sentido la interculturalidad es precisamente poderse desenvolver en las diferentes culturas. Dice Allison, decía que debe haber un trato igualitario en el sentido de que no debía haber superioridad en ninguna de un respeto igual. Es correcto, es decir, en ese sentido de interculturalidad, ¿qué me hace superior a ustedes? Nada. No hay una superioridad, no hay una jerarquización, porque entonces seguimos intentando poner a uno delante del otro. Es que tiene 10, es que es mejor estudiante que yo, es que es más bonita que yo, es que tiene mejor ropa que yo, es que... En este sentido intercultural somos todos iguales en ese aspecto y debemos de buscar la equidad en ese sentido, ¿no? Hay diferencias, es cierto, pero no significa que esas diferencias nos hagan superiores o inferiores, ¿no? No significa que nos hagan superiores o inferiores, significa que somos en ese sentido iguales. Y deberíamos de respetar entonces al otro y a la otra. Espero pues que esta materia que estamos cerrando la vayamos, digamos, la vayamos comprendiendo y nuestro actuar en nuestra vida cotidiana se haya deconstruido para reconstruirla nuevamente, ¿no? Y entonces comenzar a respetar a nuestros hermanos. Somos hermanos, ¿no? Dice Calle 13 y Rubencito, ¿no? En la canción de La Perla, dice, nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros debemos precisamente, pues respetar esa hermandad, ¿no? Respetar esa hermandad, respetar la forma de ser del otro y de la otra, ¿no? Y bueno, en ese sentido la interculturalidad. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran comentar. Adelante, Allison. Tengo una duda de una noticia que vi hace unos días. Ajá. Decía que las poblaciones indígenas están protegidas por derechos que, bueno, se puede decir que protegen a sus tradiciones, que Ujú, nadie puede interferir en ellas. Pero ese artículo hablaba de la venta de niños, de niñas y niños. ujú, Los vendían para matrimonios, bueno, obviamente un poco más las niñas. Decía que por eso no se puede interferir en ese aspecto, porque ellos se protegían en esa ley. ujú. Pero entonces, ¿qué se hace en el caso de que esas tradiciones ya interfieran con los derechos de otros individuos? Refiriéndose ya a los niños que no eligen estar en esa situación. Claro. Em, bueno, es cierto
que en nuestro país, todavía en algunos espacios, en Veracruz y en Oaxaca, em, se hace este tipo de actividades. Aunque por lo general es algo muy propio de la cultura, ¿no? Es decir, no es que Allison pues no encuentre novio y se enteró de esta noticia y dice, bueno, pues me voy a ir a traer a un novio a Veracruz o me voy a ir a comprar un novio a Oaxaca, ¿no? Porque no te lo van a vender, ¿no? O sea, es decir, es cierto que se hace esto, ¿no? En muchos espacios o en algunos espacios en nuestro país todavía, pero por lo general es en la cultura, ¿no? O no es que yo vaya a buscar una esposa, a comprar una esposa, ¿no? A comprar una novia. No es del todo así. Am, claro que desde nuestro punto de vista es incorrecto y desde lo ético, ¿no? Desde lo ético, desde lo moral tampoco es correcto, desde el punto de vista kantiano, ¿no? De Kant. Eh, como gobierno no se puede imponer nada, pero como parte de nosotros, como docentes, sí podemos implementar eso, ¿no? Por ejemplo, mismo Tlaxcala, ¿no? En Tlaxcala tenemos la mata de la prostitución en alguno de nuestros espacios en Tlaxcala, ¿no es cierto? Es decir, es la meca de la prostitución y se llevan a las mujeres a, a otros espacios, a otros países. ¿Y qué se hace? Nosotras las feministas, las malas feministas, hacemos marchas y exigimos al gobierno y la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, pero nunca hemos hecho una marcha en ese espacio. ¿Por qué creen que no lo hacemos? ¿Por qué creen que no lo hacemos? Si exigimos los derechos, y, ¿no? Eh, es decir, no es tan fácil. Adelante, Alison, y ahorita continúo. De Tlaxcala tenía entendido que, bueno, esas zonas donde Ajá, ya no se trata de un solo explotador, de un solo claro, proxeneta, sino que ya son familias por gigantes, supuesto, donde los hijos, los hermanos, las hermanas, todos se dedican a ese mismo trabajo, es bueno, correcto. esa misma forma de situación. Ujú, Entonces, hasta donde yo sabía, hay lugares de Tlaxcala donde ni siquiera la policía puede entrar es porque ya correcto. saben de qué tipo de familias o de qué tipo de cosas son. Ujú, Bueno, entonces desde el punto de vista feminista que comparto, yo creo que no se hacen marchas hasta allá, por lo mismo de que uno no se va a arriesgar porque esta gente ya por está armada. supuesto, Ya te estarías arriesgando completamente como en la matanza de Tlatelolco, a una lluvia de... es correcto, es correcto. Entonces, bueno, se protesta por esos derechos, pero pues uno igual no se va a aventar al matadero. Es correcto, Allison, es correcto, ¿no? Y entonces ahí hay una incoherencia o hay una contradicción entre nosotras, porque no vamos a donde está el peligro, vamos en donde no está el peligro. Es decir, en ese sentido, no digo que esté mal, no digo que esté mal, ¿no? Porque es un lugar peligroso, sobre todo para las mujeres, pero fíjense cómo vamos y hacemos destrozos, o no, no incluyo a todas las mujeres, pero un grupo de mujeres va y hace destrozos, ¿y por qué no va a hacer destrozos a esos espacios? Pues precisamente por eso que dices, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno, para poder erradicar eso, como bien lo dices, que son familias, es toda la comunidad que se dedica a eso, em, pues tendría que ir a erradicar, a matar a todos, ¿no? Lo cual no es posible. Y en este sentido de la venta de los niños o de las niñas, ¿no? Pues bueno, eso es, digamos, ah,
en cierto sentido lo que pasa. El gobierno no puede intervenir de alguna manera porque estaría violentando los derechos de los indígenas. Claro, éticamente o moralmente no es correcto. Sin embargo, bueno, son cosas que suceden en nuestro país aún. Por eso es que nosotros en esta deconstrucción y en esta reconstrucción necesitamos precisamente hacer una revolución, pero esta revolución de ideas, este cambio de pensamiento, esta forma de, de visualizarnos nosotras mismas. Nosotras como mujeres no vamos a permitir que el varón nos levante la mano o nos grite, ¿no? Quizás en el momento no vamos a hacer nada, pero vamos a ser más inteligentes y cuando esté él o la otra persona más calmada, entonces comentarle, ¿no? Y hacerlo con tanta seguridad y con tanta argumentación para que el otro comprenda que las cosas no son como antes, ¿no? Que las cosas han cambiado y que nosotras somos tan independientes y somos tan inteligentes y somos tan empoderadas que podemos hacer otra cosa, ¿no? En ese sentido, falta mucho en nuestro país, falta demasiado, pero nosotras que somos la, digamos, la nueva generación de docentes, ¿no? La nueva generación de docentes son los que debemos de compartir una nueva forma de pensamiento. Ahora, no todo es tan fácil porque los contextos culturales desde casa son diferentes, ¿no? Yo veía a un niño de 8 años pegarle a una niña de 14 años, patearla, ¿no? Su hermana. ¿Y ustedes creen que por qué sucedió esto? Pues porque su papá seguramente le pega a su mamá. Y entonces el niño, aunque es menor, piensa que está correcto. ¿Qué es lo que se hace? Intervenimos nosotros, yo y mi hermana, que vimos esa acción, le dijimos, bueno, ¿y por qué estás haciendo eso? ¿No? Mismo mi sobrino pequeñito en ese arranque varonil, ¿no? Cuando tenía 5 años, también le pegó a su mamá y su mamá lo regañó. Y entonces se va a sentar conmigo y está llorando y le digo a su mamá, ¿y qué le pasó? Pues le pegué. ¿Y por qué le pegaste? Pues porque me está pegando. Y entonces me volteo al niño y le digo, y te calmas, porque si no yo te voy a pegar más duro. ¿Por qué le pegas a tu mamá? ¿Qué te da el derecho de pegarle a tu madre? ¿No? En ese sentido, nosotros y nosotras somos precisamente las que debemos compartir la educación. No debemos de educar, porque eso también es muy... pues se me fue la palabra, pero como que es como si estuviéramos en un rango superior, ¿no? Es que Alison, tú no sabes, por eso yo te voy a educar. Digo, si me dijeran eso a mí, yo diría, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué te da derecho a decirme que tú eres superior a mí? ¿No? Para educarme, según tú, ¿no? Como en este sentido de hay que educar a los indígenas porque si no hablan la misma lengua se van a quedar brutos. ¿Perdón? Disculpa. ¿Quién te hace a ti ser un ser superior para decirme qué es lo que yo tengo que hacer o no debo de hacer? En ese sentido no debemos de educar, debemos de compartir el conocimiento, platicar con el otro, con la otra. El otro decide si lo acepta o no lo acepta. Miren, para ir terminando, yo he tenido experiencias con ustedes, bueno, al decir ustedes me refiero a los estudiantes, ¿no? De universidad, universitarios ya en la misma institución, ¿no? Y gente grande, ¿no? Gente no tan joven, gente grande ya se supone de una vida
¿no? Y les intento explicar que lo importante no es la calificación y hasta se molestan y hasta me dicen, ah, bueno, pues es que como usted es el profesor, puede poner la calificación que se le hinche la gana, ¿no? Y tú dices, oh, pero caray, me lleva usted 20 años. Se supone que toda esta vida ya le dio un conocimiento, que ya le dio una experiencia, ya la experiencia le demostró que lo importante es el aprender y no en la calificación. Y me sale con esto, ¿no? O me dicen, es que yo sí participo, es que yo sí entregué mis trabajos y creo que mis trabajos tienen una buena calidad, es que yo sí... Te ponen toda una serie de cosas, pues ni siquiera argumentan, pues. O sea, ni siquiera se paran frente a mí y a ver, profe, no estoy de acuerdo con la calificación y a ver, pregúnteme todo lo que hemos visto y se lo digo. No argumentan, todo quieren fácil. Y en ese sentido, yo no intento educarlos. Yo lo que intento, o sea, si es su pensamiento está bien. Yo lo que intento es compartir el pensamiento, ¿no? Muchas de estas personas no lo comparten y siguen siendo igual, ¿no? Siguen siendo igual. Y yo no puedo dedicarme a convencer a alguien de que eso no es lo correcto. Porque finalmente me van a decir, bueno, no es lo correcto para quién. Pues para mí sí es correcto. A mí me ha funcionado porque molesto tanto a los profesores que al último me ponen la calificación que yo quiero. Pero ¿qué? Al profesor no le hace daño. El profesor o la profesora ya está trabajando, ya, ¿no? ¿A quién le hace daño? Pues al que está estudiando, porque cuando se enfrente a un caso real de la vida, ¿no? Y me ha pasado, ¿no? Gente que estuvo trabajando en la presidencia en Iztacamastitlán me hablaba todavía para decirle que le apoyara en algo que le había yo enseñado o que le había yo compartido, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero es que pues, ya no te puedo apoyar, búscalo en internet, investiga y ya verás, ¿no? Yo ya lo compartí, ya no puedo seguir después de, ya estás en un trabajo, tienes que resolverlo, ¿no? En ese sentido, no educar, sino compartir, ¿no? Compartir la educación creo que es un término, desde mi punto de vista, más, más correcto. Dice Dulce, tenemos que educar a no violar y no a cómo protegernos de una violación y cambiar esta forma de vivir porque tenemos que ser el grito de las que ya no están. Ah, no. Tenemos que ser el grito de nosotras, no de las que ya no están. Sí, todas las muertes son importantes, pero tengo que proteger mi pensamiento, tengo que proteger mis hijas, tengo que proteger a mis hijos. No debo de enseñar a no violar. Debo de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas que tenemos eh, eh, cuerpos diferentes y que debemos respetar al otro y a la otra. Cuando ustedes sean madres y tengan un hijo, veremos si ese pensamiento ha cambiado, ¿no? Cuando el hijo les diga, mamá, me quiero bañar contigo, y ustedes se metan a bañar con él desnudas. Y cuando el hijo les pregunte, mamá, ¿y por qué no tienes pene? Y ustedes puedan explicarles. O cuando se metan sus hijas con sus esposos, ¿no? O cuando se bañen todos juntos. ¿Por qué protegemos esa parte? ¿Por qué no tenemos la capacidad de hacer eso? ¿No? Y haciendo eso van a ver que el niño ni siquiera se va a preocupar por eso porque sabe que somos diferentes, ¿no? Oye, papá, ¿por qué tú tienes pelitos ahí? Ah, mi hijo, mira, por esto, a ti también te van a salir, etcétera. Pues son preguntas que se nos hacen, ¿no?
Es decir, respetar al otro en su diferencia y hacer esta interrelación. Son nuestros hijos, ¿no? O van a ser nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? Papá, ¿cómo vine al mundo? Ah, mira, mijo, es que, ¿no? Hacer esta explicación, los niños entienden. Y se les quita esa... pues es mejor que nosotros les expliquemos a que sus amiguitos o sus amiguitas les expliquen, ¿no? Entonces, no tenemos por qué protegernos de una violación. No tenemos por qué no violar, ¿no? Tenemos que educarnos en ese sentido del respeto al otro, del respeto a la otra, ¿no? Es cierto, dar el grito, y ese grito enrabiado, pero no por las que ya no están. Las muertes duelen. Pero las que ya no están porque no las educaron en este sentido. No las educaron a gritar, a ese grito enrabiado. Hay que gritar para intentar compartir precisamente esa educación con los otros y con las otras. Adelante, compañera Alison. Pues bueno, esa frase que decía mi compañera Dulce de gritar por la que ya no están, pues justamente se refiere a eso, a defender, a visibilizar a las personas, a las mujeres que han muerto en manos de, no sé, de violentadores, que como ya se ha demostrado pueden ser parientes ya muy cercanos. Claro. Justicia es lo que se busca. Si se hubiera hecho justicia, pues ya, aunque sea, quiera usted las muertes, no sé, ya no se puede hacer nada ante ellas, pero sí buscar esa justicia. Entonces, como usted decía que no se educó desde mostrar ese grito, efectivamente no se nos educó para protestar ante una injusticia. Ahí se habla de grados más fuertes donde matan niñas asesinadas por sus padres, por extraños, por vecinos, dicen ahí por motivo de ser mujer, o sea, por violarlas, porque no se quisieron someter. Bueno, todo requiere de cierta percepción, pero desde mi punto de vista, que tuve, bueno, yo sí puedo hablar un poquito más de la experiencia, porque viví una situación así con mi mamá y mi papá. Y no son así, porque mi papá ya no tenía mucho esa tolerancia, ese raciocinio, ya pensaba, no sé cómo decirlo, a lo agresivo, a no saber cómo nos somos, pero esas situaciones ya van al límite. Por eso dice la frase, hablar por las que ya no están, hablar para quitar ese silencio, para visibilizar a las situaciones que, aunque no se nos acercan tanto, aunque no son nuestros parientes, aunque ni siquiera son de nuestro estado, de nuestro país, visibilizar que están, para ser conscientes de que no es tan fácil, de que las soluciones que se deben de dar deben ser más profundas. Claro. Por eso decía mi compañera, educar a no violar. Es exactamente eso, educar desde el respeto, educar desde, no sé, desde la tolerancia, desde algo más profundo, desde esa equidad que necesitamos todos. Entonces, yo creo que a eso se refiere la frase. Okay. A educar a no violar es exactamente a decirle al niño no violes, enseñarle, como usted decía, el respeto al cuerpo del otro, de la otra. Es que es eso, precisamente, ¿no? Creo que mi punto de opinión. No, muy bien, muchas gracias, Alison. Sobre todo en este sentido de que, pues bueno, podemos violar de muchas maneras, no solamente físicamente, ¿no?
podemos violar los derechos de otros, de otras. En ese sentido, creo que es importante precisamente eso, compartir esa educación, compartir esa forma de pensar. Yo no digo que no es importante la muerte de las otras, es muy importante, pero como bien lo dices, por lo general son sus padres, sus padrastros, sus tíos, sus familiares, ¿no? Les recomendaré mi tesis de maestría. Ahí relato un acercamiento de una señorita que era violada por su tío. ¿Y qué es lo que haces? ¿Cómo le apoyas a esta persona? ¿Cómo le apoyas a esta señorita? ¿No? Es decir, ¿cómo haces un cambio? Como tú lo decías, es que se necesitan cambios más profundos. Bueno, ¿qué estamos haciendo para esos cambios? ¿Cómo estamos trabajando para esos cambios? ¿No? Ahora están las redes sociales. Yo puedo estar molestando a Allison por las redes sociales, o a Neidy, o a Angélica, y eso también es una violación. Es violentar al otro, violentar a la otra, ¿no? Cuando yo como profesor diría, cállate, no sabes nada, eso es violencia, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo nosotros podemos, en este sentido intercultural y en este sentido de guías y en este sentido de compartir la educación, hacer este grito, pero un grito emancipador, ¿no? El grito es muy importante. Y sí, nosotras no eh, no debemos de dejar de gritar. Es cierto, por las que ya no están, pero más por las que están, por las que estamos. ¿Cómo nos defendemos en ese sentido? ¿No? ¿Cómo respetamos al otro? ¿Cómo enseñamos al otro que nos respete? En ese sentido, no de prevenir, sino de compartir la educación, ¿no? ¿Cómo comparto la educación con el otro? O con el otro, con la otra. En ese sentido de la violencia, ¿no? Y normalizamos cosas, pero nosotras seguimos siendo violentadas. De una o de otra manera, seguimos siendo violentadas, ¿no? En las redes sociales hay mucha violencia. Cuando nos demuestran como un objeto sexual y no como no como el sujeto que somos. Dice Vero, siempre he pensado que el respeto que quiero recibir es el mismo que yo debo de brindar. Sí, es posible. Habría también mucho que platicar sobre eso. Porque quizás el otro, digo, yo creo que necesito respetar en la medida de lo posible y eso no implica que a mí me respeten, ¿no? Puede ser que no me respeten. De todas maneras, aunque yo sea respetuoso. Pero bueno, es entrar más en esta parte de filosofar que a mí me parece muy interesante. Adelante, Dulce, y con esto vamos cerrando, ¿sale? Adelante, Dulce. Profe, Sí, adelante. No te escuchamos, Dulce. Creo que apagaste tu microfonito. ay, disculpa, profe,
Yo en mi opinión personal, el otro antier me parece, yo trabajo en una tienda y me parece Ujú. que viví una situación así y un señor vino y me dice, ya no voy a juntarme contigo porque pues mira cómo estás por mi misma situación de mi embarazo. Ujú. Así me dijo, que dice, ya no me voy a juntar contigo porque por eso él piensa que soy una mala influencia. Ujú. Y sí me saqué, o sea, sí, como que sí me sentí a la vez, dije, ¿cómo alguien me puede estar diciendo así nada más por eso? Sí, eso es una violencia, eso es violencia de género, ¿no? Digo, a lo mejor yo te podría decir lo mismo porque, pues, digamos, el que quería hacerte el hijo era yo, ¿no? Y entonces, bueno, yo mujer decido lo que quiero hacer con mi cuerpo, ¿no? Yo mujer decido, en ese sentido de empoderamiento, decido cuándo voy a tener mis encuentros sexuales con mi pareja o con mis parejas si se da el caso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por el hecho, en ese sentido coincido con Allison, ¿por qué? Por el hecho eh, de ser mujer no puedo decidir, ¿no? Sobre mi vida, sobre mi sexualidad, sobre lo que quiero, sobre a quién quiero en mi vida amorosa, sea un hombre o sea una mujer, ¿no? ¿Por qué yo por el hecho de ser mujer no tengo esa posibilidad de decisión, ¿no? En, en mi caso, si hubiera estado en tu situación, con mucho respeto le hubiera comentado al señor: ¿se está usted dando cuenta que me está violentando? Yo no le he faltado al respeto y, pues discúlpeme, pero espero que no me falte al respeto, ¿no? No implica que el señor te va a decir, ah, sí, discúlpame, porque a lo mejor no es así, porque si ya es un señor, seguramente tiene una forma diferente de pensar, ¿no? Tiene una forma diferente de pensar. Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, sigue habiendo violencia de género. No quiere decir que no haya violencia hacia los varones, ¿no? También hay violencia de mujeres hacia los varones, ¿no? Y también hay, en ese sentido, se piensa que el culpable siempre es el varón y no, tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. Nosotros siempre tenemos un odio de alguna manera hacia los varones, ¿no? Y finalmente nos quedamos con un varón. Y en ese sentido sería muy importante que todos y todas comprendiéramos que somos seres humanos y que tanto hombres como mujeres tenemos dolores, tenemos metas, tenemos cosas que lograr, ¿no? Así como hay feminidades, también hay masculinidades. ¿Cuántas de nosotras hemos ido a un curso de masculinidades? Ah, no, porque es que eso es para los hombres. ¿Cuántos de nosotros los varones hemos ido a un curso de feminidades? Ah, no, porque es de mujeres. Pero si vamos a estar con el otro y con la otra, y si vamos a aprender a respetar al otro y a la otra, ¿por qué no compartir lo que el otro o la otra siente? Con esto termino, en este sentido de la intersubjetividad y la interculturalidad. Recuerden que cuando no hay mejor ejemplo de interculturalidad que cuando nosotros estamos con nuestra pareja o nuestro novio, nuestra novia, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿no? Porque venimos de culturas diferentes y ahí hay una interrelación y compartimos cosas. Um, una amiga me comentaba eh, que por desgracia perdió a su bebé, ¿no? Que por desgracia perdió a su bebé y que ya no quería saber nada de la vida, que se sentía muy mal, que era cierto que ella no estaba preparada para un bebé, pero que lo sintió y empezó pero a su pareja le asaltaron o le pasó algo y entonces a ella le sorprendió mucho que, pues bueno, se dio el aborto, ¿no? Y que estaba muy mal. Y yo le decía,
y bueno, y ya lo platicaste con tu pareja. No, pues yo lo veo que está como enojado, que está no sé qué, le pasa, si hablamos, pero hablamos muy distantes y no sé qué cosa está pasando, ¿no? Y bueno, yo le decía entonces, ok, ¿y ya sabes cómo se siente él? ¿Ya platicaron sobre el tema? No, es que es algo muy delicado. Por favor, yaciste con él para poder procrear. ¿Qué puede ser más íntimo que eso? Ve, habla con él, dile cómo te sientes y pregúntale cómo se siente él. A lo mejor él siente que fue su culpa también y no sabe qué cosa está pasando, qué cosa tú sientes. Por eso somos pareja, ¿no? Ve, coméntale, platiquen. Es algo en lo que pasó, pues es algo que nadie lo tenía planeado. ¿O sientes que él por ser hombre no siente nada? Y en ese sentido, debemos de ver al otro como un ser humano también, no porque es hombre y culturalmente los hombres son machos y no sienten y no... Seguramente hay masculinidades que nos hacen muy parecidos a ustedes. Entonces, ¿por qué no conversar con el otro y con la otra? ¿No? Y en ese sentido, esta amiga después, yo creo que de una semana, me habló y me habló mucho más contenta, se escucha más motivada. Seguramente platicó con su pareja, ¿no? Seguramente platicaron y entonces quitaron todas esas ideas que pensaba el uno del otro, ¿no? Y se dieron cuenta que estaban en el mismo, digamos, en el mismo dolor. Hay que trabajar esos dolores. No hay que decir, es que él es hombre, seguramente no siente nada, no entiende a las mujeres. Si nosotras mismas no nos ponemos a platicar con ellos, ¿no? Pues no sé si vayan si vaya a haber una solución. Dice Dulce y terminamos con Allison. Yo pienso que nada nos tiene que limitar y todas y todos tenemos el derecho de decidir y tener el poder de decidir por nosotras mismas y darle fin al patriarcado. Bueno, no sé si todavía existe el patriarcado porque hoy, en pleno 2021, hay muchas mujeres que son las que mandan y entonces ¿qué? Hay que darle fin. Es que nosotros los varones hay que darle fin al matriarcado. No, no. Creo que hay que darle fin al machismo que existe aún. Y recuerden que el patriarcado es la persona que sustenta, ¿no? Es decir, la persona que da el dinero, que da para sustentar, pero no tendría por qué mandar, pues en ese sentido. En mi caso me pasa, la que manda es mi madre y en algún sentido soy yo el que aporta el dinero, pero no soy yo el que toma las decisiones de la casa. Entonces, ¿es patriarcado o no es patriarcado? ¿No? Porque soy el que da, digamos, en cierto sentido, el apoyo económico, ¿no? Sino más bien ser empáticos, ¿no? Ser empáticos con los otros y con las otras. Bueno, cerramos, vamos cerrando. Adelante, Alison. Nada más un último comentario de lo que decía de su experiencia con esa compañera. Ajá. Estoy de acuerdo con lo que dijo, pero bueno, estoy de acuerdo. Y es parte de lo que decía, bueno, de lo que comentan algunos grupos en los que estoy de feminismo también, que el machismo, por supuesto, que también afecta a hombres. También se ven afectados en esa forma, en la de obligarlos a hacer, a no, a esa imagen de ser fuertes, de masculinidad, de ser, Ujú. no sé, de imponerse.
de Ajá, cómo también eso los afecta a ellos y cómo también ayudaría a crear esas masculinidades nuevas, claro, donde no necesiten ocultar esos sentimientos de, como usted decía, son individuos también, claro. lo que sienten también, vale, también importa. Y no por ser hombre deberían de guardarse eso, de guardarse emociones. Como dicen los ya estudios, o no sé cómo se llaman, contabilizaciones, son Ujú. hombres los que más se suicidan, perdón. Sí, Y ya eso era todo eh, para... muchas gracias, Alison. Sí, porque en general se supone nos han educado a los varones como el pilar de la casa, como el que los hombres no lloran, como que tú debes de ser el fuerte, ¿no? Y a nosotras las mujeres también nos han educado así, ¿no? Ay, no, ustedes son digamos, más débiles, por eso pueden llorar, por eso bla, 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 ¿no? Y no es así, ¿no? En ese sentido debemos de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando los tengamos y si ya los tenemos, pues bueno, seguirlos, seguir en ese tipo de educación en el que yo, por ejemplo, mi sobrino pues, ve una película y llora, ¿no? Está llorando con la película, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha visto que también nosotros estamos viendo a lo mejor una película y nos llega subjetivamente y de repente estamos llorando porque entendemos desde otro punto de vista la película, ¿no? Y entonces, eso no está mal, nos hace falta también sacar, ¿no? O en mi caso, de repente voy escuchando algo, alguna música y de repente voy llorando y no me importa dónde esté el espacio, ¿no? Y eso no significa que sea yo eh, débil, ¿no? Significa que soy más subjetivo, ¿no? Significa que tengo esta parte o esta habilidad um, de sentir más lo de otros y las otras. Y ahora, esto no me ha llegado, no ha llegado porque sí. Ha llegado gracias a que tengo compañeras que pues me han compartido, no me han educado, me han compartido sus conocimientos. Gracias a que he estado también en cursos de masculinidades, ¿no? Es decir, esos aspectos son importantes, porque finalmente vamos a estar con un otro, ¿no? O con una otra, y debemos de compartir el todo con el otro, ¿no? Con la otra. Am, en mi casa es un cambio terrible porque estaban acostumbrados de esa manera, y yo vengo y si algo me duele, yo lo digo. Es que esto me está pasando porque no se debería de hacer esto, no me lo hagan por favor, porque también me duelen esas cosas. Y en ese sentido no soy yo el jefe o el patriarcado de la casa, sino soy igual uno de los que están dentro de casa y que saben que me duelen cosas también, ¿no? Soy humano y en ese sentido implica el respeto al otro y a la otra, ¿no? Bueno, vamos a cerrarle aquí, vamos a cerrarle aquí. Me pareció muy fructífera esta clase, creo que todas tenemos um, un punto de vista. Em, seguramente si estuviéramos en clases presenciales se haría un gran debate, ¿no? Porque estaríamos precisamente en este sentido de, de estar debatiendo sobre, de ponernos precisamente en la construcción, ¿no? Con el otro y con la otra, y sería muy importante seguramente que siempre estaríamos en confrontación y aprenderíamos un montón. Pero bueno, le vamos a dejar aquí. Nos vemos la siguiente clase. Y solamente les dejo su tarea. Su tarea es, o su trabajo para la siguiente clase, son bases
Psicológicas. Bases psicológicas me van a hacer una nube de palabras o una nube de ideas con todos los videitos que se encuentran aquí en la planeación. Se los envío correctos en un momentito. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto. ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Ok, muchas Ninguna duda, gracias. profe. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Alison. Entonces nos veríamos la siguiente clase. Buen provechito y nos saludamos la siguiente clase. ¿Sale?